Pregunta 4, que va a estar asociada con una pregunta que está haciendo en el grupo WhatsApp Manuel. La pregunta 4 es, ¿puede haber sujeto indeterminado? Generalmente, cuando uno define obligación y uno ve las definiciones que dan los distintos textos, uno se encuentra con que normalmente la definición, al referirse a los sujetos, dice que son sujetos determinados. Vínculo jurídico que surge entre sujetos determinados, en virtud del cual, bla, 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 bla. ¿Siempre el sujeto tiene que estar determinado? Como regla generalísima, sí. Es lo más frecuente y es lo más lógico además, que los sujetos estén determinados, que se sepa quién es el acreedor y quién es el deudor. Y esa determinación emana de la fuente de la obligación. La fuente, por ejemplo, el contrato, nos indicará quiénes son las partes del contrato y quiénes, por lo tanto, son los sujetos. O si la fuente es el delito, bueno, el delito nos determina quién es el autor, quién es la víctima, y ellos son, por ende, partes en esa obligación. Pero, sin embargo, la doctrina, en los últimos años, ha desarrollado la teoría de que existen obligaciones con sujetos indeterminados. Y la doctrina, como es una clasificación relativamente nueva, no ha todavía precisado el nombre que darles. Algunos los llaman obligaciones ambulatorias, otros las llaman derechamente obligaciones de sujeto indeterminado. Por ejemplo, y voy a recurrir a un ejemplo que es bastante simple. La obligación de pagar gastos comunes. Si yo soy dueño de un departamento en un edificio, hay por ende una comunidad, y como todos ustedes lo deben saber y lo viven muchos de ustedes además, mensualmente hay que pagar los gastos comunes. ¿Quién paga los gastos comunes? El dueño del departamento. Si el dueño del departamento cambia, ¿quién paga los gastos comunes? El nuevo dueño. Y el nuevo dueño paga los gastos comunes que se vayan a devengar desde que él es dueño en adelante, o también tendría que pagar los gastos comunes adeudados en tiempo pasado. Si yo llego ahora en septiembre, me hago dueño del departamento y la administración me cobra los gastos comunes desde enero de este año hasta ahora, y yo digo, no, si yo soy dueño desde septiembre, a mí cóbreme los gastos comunes que van de ahora en adelante. Yo no voy a responder por los gastos comunes del dueño anterior. ¿Tengo que responder o no tengo que responder? Tengo que responder. Porque el deudor cambia, porque en el fondo no está singularizada la identidad del deudor, sino que es una calidad más bien. Quien sea el dueño de la unidad es el departamento, tendrá que pagar los gastos comunes. ¿Significa eso que al definir obligaciones entonces tendremos que cambiar el concepto y mejor no decir sujetos determinados? Es una posibilidad, pueden hacerlo, pero yo lo diría igual. Porque igual es una generalidad, es decir, el concepto al hablar de sujetos determinados no está mal. Si lo omiten, puede que el profesor les encuentre el concepto incompleto y al final tengan que decirlo igual. Entonces mejor decirlo uno espontáneamente que el profesor tenga que corregir. Lo único, no sé si malo, lo único negativo tal vez de decirlo es que puede que el profesor les diga, a ver, pero siempre son determinados, o sea, como que se despierte un poco ese tema que a lo mejor de caso contrario no se tocaría en el examen. Pero yo diría que el concepto de obligación igual tienen que darlo apuntando al hecho de que los sujetos estén determinados. Pregunta 5. ¿Te puedo preguntar algo? Dígame. En el caso, por ejemplo, de la recompensa, ¿es una obligación? ¿Las de la sociedad conyugal? No, perdón. Cuando uno pone una recompensa por si alguien recobra, no sé, algo perdido. O sea, sí, se podría decir que sí. El sujeto va a estar determinado. Más que todo, esa es una obligación que está sujeta a condición, en la cual la condición es que alguien indeterminado encuentre un animal, por ejemplo, una mascota. Y en el momento en que esa condición se cumpla, queda singularizado quién es el sujeto. Pero efectivamente el sujeto está indeterminado al momento en que nace. Pero ahí no hay un contrato todavía. ¿Ya? Ahí lo que hay es una declaración unilateral de voluntad, porque no hay un interlocutor aún. Tú estás ofreciendo en el fondo una recompensa y la estás haciendo pública para aquel que cumpla con una determinada
labor, llamémoslo así, que sería en este caso encontrar un perro. Pero contrato ahí todavía no hay. Contrato supone acuerdo de voluntad y ahí no hay un interlocutor aún. No hay nadie que esté accediendo a eso todavía. 5. ¿Qué es la prestación? Yo sé que todos lo saben, porque ya lo estudiamos por ahí por actos jurídicos, pero quiero recordarlo nada más. La prestación es el otro nombre que se le da al objeto de la obligación. Uno puede hablar indistintamente del objeto de la obligación o puede hablar también de la prestación. Recordémoslo que, y digo recordémoslo porque lo vimos, conceptualmente es aquello que el deudor debe dar, hacer o no hacer en virtud de la obligación. Aquello a lo que el deudor se obliga. Eso es el objeto de la obligación. Esa es la prestación. El dar, el hacer y el no hacer. Que nosotros lo habíamos comentado porque el código erróneamente, en un par de artículos, confunde el objeto de la obligación con el objeto del acto jurídico y con el objeto del contrato. Por ejemplo, en 1460 cae en ese error. Ya, esto como preguntas pertinentes a la parte general. Luego de la parte general, vienen las clasificaciones. Varias clasificaciones de contratos, perdón, de obligaciones, que ocupan bastante tiempo en la universidad. Uno siempre, cuando uno llega a obligaciones, uno ya ha estudiado clasificaciones ya de contratos, de actos jurídicos, de bienes. Pero esas son clasificaciones que toman ¿cuánto? 4 clases, 5 clases, no más que eso. Pero esta clasificación, las obligaciones, es bastante larga, es casi un tercio del total de la materia de obligación y puede que un poquito más incluso. Nosotros hoy día nos vamos a dedicar a algunas de las clasificaciones, como les dije, no vamos a ver todas las que tenemos que ver, las más pesaditas en cuanto a dificultad van a quedar para mañana. Vamos a partir con las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Con esa clasificación vamos a abrir entonces este tema. Una clasificación muy importante es una clasificación que está hecha atendiendo a la naturaleza del objeto, a la naturaleza de la prestación. Las obligaciones pueden ser obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Pregunta 6. ¿Qué significa que la obligación de dar contenga la de entregar? A ver, esta es una pregunta que más de un dolor de cabeza trae. La obligación de dar no está definida en el código. Y de hecho el código a la obligación de dar le destina un solo artículo, donde dice muy poquitas cosas. Ese artículo es el 1548. Ahí aparece algo de las obligaciones de dar. La doctrina la define diciendo que la obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio de una cosa o constituir sobre ella algún otro derecho real. Transferir el dominio de una cosa o constituir sobre ella algún otro derecho real. Es decir, toda obligación de dar se va a cumplir a través de la tradición. Tampoco es algo nuevo porque en su momento también lo conversamos. Justamente habíamos calificado a la tradición en cuanto a su naturaleza jurídica en un sentido extintivo, porque dijimos que en las obligaciones de dar, la forma de cumplir con las obligaciones de dar es precisamente a través de la tradición. Hasta ahí no habría ningún problema. Son obligaciones de dar la que tiene el comprador de pagar el precio, la obligación que tiene el vendedor de entregar la cosa que vende. Pero el código, en el 1548, tiene una frase que dice:
la obligación de dar contiene la de entregar. La obligación de dar contiene la de entregar. Y ahí se empieza a complicar la historia. Porque la doctrina entonces comienza a analizar esa frase. ¿Qué significa esto de que la obligación de dar contenga la de entregar? ¿Qué alcance tiene? Una teoría que no es la teoría que termina predominando, pero igual la voy a señalar, disponía que en el fondo, de acuerdo a esto, la obligación de dar contiene la de entregar, había que concluir que en toda obligación donde hubiese que entregar algo, esa obligación era obligación de dar. Si había que entregar una cosa, por el solo hecho de que hubiese que entregar algo, esa obligación era de dar. Daba lo mismo si lo que estábamos entregando lo hacíamos con la intención de transferir el dominio o intentando ceder la mera tenencia, daba igual. Juan me pedía en arriendo mi auto y yo le entregaba el auto en arriendo, listo. Como yo le estaba entregando el auto, esa obligación era de dar, porque había una entrega después. Yo tenía que pagar el precio en la compraventa, era de dar la obligación porque yo entregaba el dinero. El vendedor me entregaba el caballo que me vendió, esa obligación era de dar porque me estaba entregando. O sea, si había que entregar algo, la obligación era de dar. Mirado en ese sentido, la definición de obligación de dar que dimos estaría mala, porque nosotros vinculamos la obligación de dar con derechos reales. Transferir el dominio, que ya es un derecho real ya, o constituir otro derecho real. La otra tesis, la que termina predominando, dice lo siguiente, y acá hay que estar atento para entender. ¿Cómo se cumplen las obligaciones de dar? ¿A través de qué acto? Ya, toda obligación de dar se cumple a través de la tradición. ¿Por qué? Porque la obligación de dar tiene por objeto transferir el dominio, lo cual se efectúa a través de la tradición, y también tiene por objeto constituir algún derecho real sobre una cosa, lo cual también se realiza a través de la tradición. Nosotros estudiamos tradición hace poco, la semana pasada, si no estoy equivocado. Y dentro de la tradición, nosotros vimos que uno de los elementos de la tradición es la entrega. No es sinónimo entrega con tradición, según sabemos, pero hay una relación muy cercana, porque uno de los elementos básicos, uno de los elementos constitutivos de la tradición es que tiene que haber entrega. Esta entrega, mirada aisladamente, es una conducta material, un acto físico, donde yo tomo algo en mis manos y lo pongo en otro lugar, lo llevo de aquí para allá. La expresión que ocupa el código, que toda obligación de dar contiene la de entregar, la doctrina la interpreta en el sentido de que cuando uno cumple con una obligación de dar, como ésta se cumple a través de la tradición, y toda tradición contiene una entrega, esa entrega que estamos efectuando forma parte de la obligación de dar. En otros países, en la época de Andrés Bello, se discutía lo siguiente. Se decía que cuando una persona debía cumplir con una obligación de dar, dado que tenía que entregar la cosa, la entrega la miraban como una obligación de hacer, aparte, un hecho, cumplir con un hecho que es la entrega. Entonces se discutía en otros países, en Europa, diciendo que toda obligación de dar, por lo tanto, iba acompañada además de una obligación de hacer, que siempre esas dos obligaciones iban a ir de la mano. El dar era el transferir el dominio, por ejemplo, y el hacer era la entrega que yo realizaba para poder transferir el dominio. Andrés Bello dijo no.
No es posible que una obligación tenga la doble naturaleza jurídica, sino que esa entrega, que es indudable que la tenemos que efectuar, esa entrega forma parte de la obligación de dar y no debe ser considerada como una obligación independiente. Entonces ahí la frase, que uno la vuelve a leer, tiene que ir encontrándole más sentido. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. O sea, la entrega es parte de la obligación de dar y no una obligación independiente. Ese es el alcance de la frase en un tema que ya no es discutible. Ya yo les comenté la otra tesis para que vieran un poco el contraste que hubo en su momento sobre qué podía significar esta frase y por qué esta frase al final terminó generando un poco cierta discusión doctrinal. Pregunta 7, que de alguna manera sigue dando vueltas en lo mismo, pero quiero que afiancemos el conocimiento. Todas las obligaciones que contienen entrega son obligaciones de dar. Siempre que haya que entregar algo, ¿esa obligación será obligación de dar? No. Será obligación de dar en la medida que estemos transfiriendo el dominio o que estemos constituyendo derechos reales. Pero si nada de eso está sucediendo, esas entregas no son obligaciones de dar. Y vuelvo al ejemplo del arriendo, porque cuando yo doy algo en arriendo, lo tengo que entregar. Pero en el arriendo yo no estoy transfiriendo el dominio, ni tampoco estoy constituyendo derechos reales sobre nada. Hay un título de mera tenencia nada más. Por lo tanto, las obligaciones, donde sí vamos a poder hablar de obligaciones de dar, son aquellas que están asociadas con derechos reales. Por ende, no toda obligación que suponga entrega debe ser entendida como obligación de dar. Pregunta 8. ¿Qué son las obligaciones de no hacer? Tampoco están definidas por la ley. Pero nosotros sí vamos a ver la definición, sí la vamos a ver, particularmente porque suelen olvidar una parte importante de la definición. Como una definición legal, uno puede elaborar una definición doctrinal. La obligación de no hacer es aquella en que el deudor se abstiene de ejecutar un hecho y acá está la parte importante, que de no mediar la obligación sería lícito. El deudor se abstiene de ejecutar un hecho que de no mediar la obligación sería lícito. Es decir, la gracia de la obligación de no hacer es que a través de esa obligación yo me voy a ver impedido de hacer algo que en caso contrario sí podría hacer. Cuando en el pacto de mejoras el testador se compromete a no dejarle la cuarta de mejoras a nadie. Esa es una obligación de no hacer. Porque si no fuese por el pacto, el testador podría dejarle la cuarta de mejoras con libertad a las personas que la ley señala. Y si él quiere dejar cuarta de mejoras, la deja. Pero el pacto le impone la obligación de no dejársela a nadie. En los contratos de trabajo suelen haber muchos ejemplos de obligaciones de no hacer, como las cláusulas de confidencialidad, en que el trabajador no debe revelar cierta información que forma parte de las marcas, de las fórmulas de la empresa. O el trabajador no puede descargar programas de contenido cuestionable, pornografía, por ejemplo, como dice su compañera, en el computador de la empresa. O abrir correos que contengan archivos ejecutables o cosas por el estilo, por el tema de los virus que pueden infectar a todo el sistema. Entonces, esa es la idea de la obligación de no hacer. Entonces, cuidado con la definición, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente yo veo que el alumno responde la obligación de no hacer diciendo es aquella en que el deudor se obliga a no ejecutar un hecho, punto. No es así. Pregunta 9. ¿Qué importancias, en plural, qué importancias tiene esta clasificación? Esta clasificación de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
Vamos viendo. Tiene varias importancias. Letra A. ¿Alguien recuerda alguna? La sanción, ¿A qué te refieres con sanción? cuando se infringe la obligación ¿Ya? de dar, hacer o no hacer. Más que la sanción es en cuanto a, claro, los derechos que tiene el acreedor frente al incumplimiento. Eso sí, los derechos que va a tener el acreedor frente al incumplimiento. No lo vamos a detallar ahora porque vendrá más adelante, pero sí, por lo menos, digamos que cuando se incumple una obligación de dar o se incumple una obligación de hacer o de no hacer, lo que el acreedor va a poder pedir no es siempre lo mismo. No son las mismas indemnizaciones, no son los mismos caminos los que va a seguir. La ley le va marcando derechos diferentes frente al incumplimiento de cada clase de obligación. Letra B. En caso de necesitar un juicio ejecutivo, hay juicios ejecutivos distintos. Hay juicio ejecutivo de obligaciones de dar, juicio ejecutivo de obligaciones de hacer y juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer. Hay, por ende, juicios ejecutivos distintos. Letra C. A la forma también, ¿cómo se infringe? ¿Puede ser? O sea, el no hacer porque lo hace. ¿verdad? Claro, pero eso sí, igual pueden Muy decirlo. básico. Pero claro, es como... Letra C, creo, ¿no? Salió, ¿eh? Letra C, en cuanto a... Se me fue lo que iba a decir. Los requisitos que debe reunir el objeto. En cuanto a los requisitos que debe reunir el objeto. Porque la obligación de dar tiene ciertos requisitos distintos a las de hacer y no hacer. Esto ya lo vimos y tienen que irse para recordar cuáles son los requisitos del objeto al artículo 1461. Por ejemplo, si la obligación es de hacer, el hecho debe ser físicamente posible, moralmente posible y debe estar determinado. Para que recuerden que eso se estudia en acto jurídico. Letra D. Sirve también esta clasificación para determinar la naturaleza de la acción. La naturaleza de la acción. Particularmente si la acción es mueble o inmueble. En las obligaciones de dar, la acción será mueble o inmueble dependiendo lo que haya que dar. Si debo dar una cosa mueble, la acción es mueble. Si debo dar un inmueble, la acción es inmueble. En cambio, en las de hacer y no hacer, la acción es mueble. Como todos sabemos, los hechos que se deben se reputan muebles. A ver, Javiera ya había preguntado por el aviso del perro. En el WhatsApp había puesto el mismo ejemplo que colocaba usted hace un rato. Manuel nos está recordando que en el arrendamiento sí hay obligación de dar. Está bien que la que tiene el arrendatario de pagar la renta, esa sí es una obligación de dar, porque es la misma lógica del comprador que tiene que pagar el precio. Bien, hay otras importancias también, ¿ya? Señalemos una más, letra E parece. Sí, letra E, ¿no? Ya. En cuanto a la constitución en mora, en las obligaciones de dar y en las de hacer, en ambas, dar y hacer, para que podamos reclamar indemnización de perjuicios, el deudor debe estar constituido en mora. Debe el deudor estar constituido en mora para que se pueda reclamar indemnización de perjuicios. En las de dar y en las de hacer. En las de no hacer, no existe la mora, sino que ahí basta con la contravención. El haber hecho lo que no se debió haber hecho. Con eso basta y con eso uno ya puede reclamar la indemnización de perjuicios. Constituir en mora no es necesario. Pregunta 10.
¿Qué sucede si la obligación supone más de un objeto? ¿Qué ocurre cuando una misma obligación... Porque pueden haber obligaciones con más de un objeto? Sí. Sí, ustedes saben que hay una clasificación que gira en torno a esa idea, donde están las alternativas, las facultativas, en fin. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando la obligación supone más de un objeto, pero esos objetos son de distinta naturaleza? Por ejemplo, la obligación supone por un lado dar, pero por otro lado hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo calificamos a la obligación? ¿Qué predomina? Y la respuesta es, no se trata de que predomine algo, sino que cada parte de la obligación tendrá la naturaleza jurídica que le corresponde. En lo pertinente a dar, en esa obligación aplicaremos el estatuto jurídico de una obligación de dar. En lo pertinente al hacer o no hacer, aplicaremos el estatuto jurídico de las obligaciones de hacer o de no hacer. No es que haya una que predomine sobre el resto. No es que si la obligación implica dar y además hacer, sea de dar nomás, o sea de hacer nomás, sino que será parte dar, parte hacer. Y si hay incumplimiento, tendremos entonces que respecto a lo de dar, seguiremos ese camino, respecto a lo de hacer, seguiremos el otro camino. Ya. Sigamos. Dejamos de lado las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Nos metemos ahora en las obligaciones de género y especie o cuerpo cierto. Género y especie o cuerpo cierto. Otra clasificación importante que está hecha en atención al objeto, en este caso en atención a la determinación del objeto, cómo está o qué tanto está determinado el objeto. Paulina pregunta, en un tema que ya se había pasado antes ya, si como ejemplo de obligaciones con sujeto indeterminado se pueden dar los títulos de crédito. Efectivamente, ese es otro ejemplo que se suele dar también, que en los títulos de crédito el sujeto suele estar indeterminado. Porque si yo entrego, creo que alguna vez lo comenté como ejemplo, si yo entrego un cheque, al final el cheque puede que lo termine cobrando cualquier persona que no tenga nada que ver conmigo. Lo vimos como ejemplo en su momento de actos jurídicos abstractos, aquellos donde no hay causa. Lo mismo se puede decir acá, son obligaciones de sujeto indeterminado. Pregunta 11, respecto a las obligaciones de género y especie o cuerpo cierto. ¿Cómo las trata el Código? ¿Cómo las trata? A ver, la obligación de género está tratada en su propio título. El Código tiene un título que se denomina de las obligaciones de género. Y ahí las trata. Artículos 1508 en adelante. Son 3 artículos nada más. Y ahí desarrolla las obligaciones de género. Las de especie o cuerpo cierto no tienen un tratamiento sistematizado. Así como la de género, que tiene un título propio, la de especie no tiene. No tiene título, ni siquiera tiene párrafo. Pero aparecen tratadas de todas maneras, dentro del Código, en 2 materias. Hay 2 materias donde uno puede ir construyendo una teoría de las obligaciones de especie o cuerpo cierto. Una de esas materias es justamente la obligación de género. Porque cuando el Código trata las obligaciones de género, uno puede, a contrario censo, lo que se dice respecto a la obligación de género, deducirlo para la obligación de especie. Si acá me dicen blanco, acá es negro. Entonces uno puede de alguna manera indirectamente ir elaborando la teoría. Y la otra materia en que el Código trata sobre las obligaciones de especie o cuerpo cierto es en un modo de extinguir, que se llama la pérdida de la cosa que se debe. La pérdida de la cosa que se debe. Porque ese modo de extinguir, la pérdida de la cosa que se debe, está vinculado con las obligaciones de especie o cuerpo cierto.
Pregunta 12. ¿Cuáles son sus principales diferencias entre la obligación de género y la de especie o cuerpo cierto? ¿Cuáles son sus principales diferencias? Vamos bien. Letra A. En cuanto a lo que se debe, en la obligación de género se debe un individuo indeterminado. O sea, no se sabe exactamente con cuál individuo hay que pagar, sino que el individuo está indeterminado. En cambio, las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el individuo está determinado. Determinado en detalle. Determinado de tal forma que queda completamente individualizado. No se puede confundir con otro. A tal punto llega la determinación. Letra B. ¿Cómo se pagan? La obligación de género se paga entregando un individuo cualquiera dentro del género de calidad, no es mediana, de calidad, como dice el código, a lo menos mediana, que no es lo mismo, porque si la respuesta es que la calidad es mediana, entonces el objeto no podría ser de mejor calidad que mediana. La idea es que sea de calidad a lo menos mediana. Esto es una cuestión de hecho en todo caso que se tiene que ponderar caso a caso, ¿ya? Que hay miles de cosas y saber si la calidad es mediana o no es mediana va a depender de un sinfín de factores. En las obligaciones de especie, ¿cómo se paga la obligación? ¿Cómo se cumple? Entregando el individuo exacto. Se debe el caballo que ganó el último derbi de Viña del Mar, ese caballo se entrega. La calidad es secundaria, porque lo que importa en este caso no es la calidad del caballo, en el ejemplo, sino que es el individuo, que sea ese caballo en particular. Letra C. Sí, letra C. En cuanto al cuidado, las obligaciones de género no le imponen al deudor el deber de cuidado, más allá de lo normal, obviamente, pero no tiene que conservar, no tiene que custodiar, no tiene que cuidar el bien, porque el género no perece. Si yo tengo en mi casa 40 caballos y tengo que entregar uno, yo de los 40 caballos puedo hacer charqui 20 si quiero. Mientras me quede alguno con cual pagar, no hay problema. Y aunque haga charqui los 40, me conseguiré otro caballo para cumplir. Pero yo no tengo el deber especial de estar cuidando, custodiando el bien, conservándolo. En cambio, en la obligación de especie, sí. En la obligación de especie, el deudor debe cuidar, debe custodiar, debe conservar el bien. Porque no lo puede reemplazar por otro. Entonces le impone un deber de cuidado mayor. Letra D, lo último que vamos a decir y que es probablemente lo más obvio dentro de este tema. Este tema no es un tema tan complejo en realidad. En cuanto a la pérdida de la cosa, ¿qué sucede si la cosa se pierde? En las obligaciones de género
si la cosa se pierde, no pasa nada relevante. Se reemplazará por otra. Mal que mal, recordemos el aforismo, el género no perece. En cambio, en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, la historia es distinta. Porque si la cosa se pierde, habrá que ver cómo se pierde. Aquí pasa a ser relevante cómo se pierde. Si se pierde por fuerza mayor o caso fortuito, ¿qué sucede ahí? La obligación consiste en pagar una especie o cuerpo cierto, y ésta se pierde por fuerza mayor o caso fortuito. Se extingue. La obligación se extingue. ¿Hay excepciones a eso? Es la fuerza mayor. Lo vamos a ver cuando estudiemos fuerza mayor o caso fortuito. Pero en este momento lo que uno debe responder es que efectivamente la obligación se extingue porque a lo imposible nadie está obligado. Y como la cosa no se puede reemplazar por otra, porque es una especie o cuerpo cierto, la obligación queda por lo tanto extinguida. Pero, si la pérdida es imputable al deudor, ¿qué pasa ahí? Yo tenía que entregar el caballo ganador del último derbi de Viña del Mar, y el caballo por mi culpa, antes de la entrega, naturalmente murió. Dejé la puerta del establo abierta, el caballo salió arrancando, el camión de basura lo atropelló. Listo. Ahí quedó el caballo. Yo no puedo invocar fuerza mayor o caso fortuito porque yo ahora tuve una conducta negligente, califiquémosla. ¿Qué sucede en ese caso? La ley señala que el deudor debe indemnizar al acreedor. No le puede reemplazar el bien por otro porque se trata de una especie o cuerpo cierto. Ahora, el acreedor puede aceptar que le reemplacen el bien, eso queda entregado a la autonomía de la voluntad. Pero en rigor, él tendría el derecho a reclamar indemnización de perjuicios. Pregunta 13. ¿Qué es el género delimitado? Hay un tipo de obligaciones acá dentro de las de género y de especie o cuerpo cierto que se denominan obligaciones de género delimitado. Estas obligaciones son aquellas en que el género se va caracterizando de tal manera que se va disminuyendo. Pero sin llegar al individuo exacto. Por ejemplo, el ejemplo típico. Te debo un libro. ¿Cuántos libros hay en el mundo? Millones. Claramente es una obligación de género. Lo acotamos un poco más. Te debo un libro escrito por Pablo Neruda. Sigue siendo de género porque hay una gran cantidad, pero ya no nos sirve cualquier libro del mundo. Te debo un libro escrito por Pablo Neruda y que sea de la editorial Zigzag. Se va acotando. Te vendo o te debo un libro de Pablo Neruda que haya sido editado por editorial Zigzag y que venga autografiado por el autor. Y resulta que libros con esas características tenemos 8. ¿Ya?
sigue siendo obligación de género, porque se debe uno dentro de un género que es muy pequeñito. Esas obligaciones, donde el género no es tan amplio, se llaman obligaciones de género delimitado. Y tienen la particularidad de que a pesar de ser obligaciones de género, el género puede perecer. Porque el género queda tan acotado que acá no resulta descabellado pensar que el género perezca. Hay un incendio en las bodegas de la editorial y se queman muchos libros, entre ellos se queman los 8 ejemplares de este libro que estamos nosotros describiendo. Ese género perece. Lo cual lleva a concluir, para muchos autores, que tampoco es tan exacta aquella frase, que todos sabemos, que dice que el género no perece, sino que el género, en algunos casos, podría perecer. Y es ahí que aparecen entonces estas obligaciones que son las de género delimitado. Bien. Dejamos de lado las obligaciones de género delimitado y las obligaciones de género y especie. Seguimos adelante, pero pasamos ahora a las obligaciones naturales. Obligaciones naturales. Ya. También un poco de contexto. Las obligaciones naturales están tratadas por el Código desde el artículo 1470 en adelante. Son 3 artículos también, o sea, no es tan dramática la historia. Y son una de las clasificaciones importantes. De hecho, es la primera clasificación que da el Código. O sea, cuando el Código pretende empezar a tratar la clasificación de obligaciones, la primera que aparece es esta. Y muchos profesores también es la primera que pasan en clases. Y muchos profesores es la primera que preguntan. Cuando se está preguntando, cuando el tema es la clasificación de obligaciones, muchas veces el profesor parte por esta. Y es además una clasificación importante. Entonces, es una clasificación de aquellas que hay que manejar bien. Recordemos el concepto que no está en las preguntas, pero quiero recordarlo. El código da concepto, así que hay concepto legal. Obligaciones naturales son aquellas que no dan derecho a exigir el cumplimiento. No dan derecho a exigir el cumplimiento. Pero una vez pagadas o una vez cumplidas, se puede retener o dan derecho a retener lo que se ha pagado, lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Ese es el concepto, en todo caso, está en el 1470. Pregunta 14. ¿Son obligaciones o deberes morales? Discusión teórica, porque como no dan acción, muchos autores clásicos eran de la idea que acá en realidad obligación no había. Y por lo tanto, cuando el deudor cumplía la obligación natural, en el fondo estaba cumpliendo más bien con un deber moral. En nuestro sistema no cabe duda que son obligaciones. Eso es indiscutido. El código las trata bajo esa premisa. Si yo pago una obligación natural, yo no estoy haciendo un favor, estoy pagando algo que debo. Y eso explica por qué luego tampoco tengo derecho a que me devuelvan lo que yo pagué. Porque lo que pagué no es un favor, no es un deber moral, es una obligación. Pregunta 15. ¿Es taxativa la enumeración del 1470? El 1470, ustedes lo van a estudiar, contiene 4 casos de obligaciones naturales. Y se pregunta si acaso dicha enumeración es taxativa o no. La doctrina se encuentra un tanto dividida. Algunos señalan que sí es taxativa. El principal argumento es que las obligaciones naturales son de carácter excepcional y por lo tanto solo pueden ser consideradas naturales
aquellas a las que la ley expresamente le da esa calidad. Porque hay un aforismo o una regla de interpretación que dice que a las excepciones no se les puede dar interpretación por analogía, sino que son de interpretación restrictiva. Si el código dice solo estas son obligaciones naturales, solo esas lo son. Otros autores señalan lo contrario, dicen que hay otras obligaciones naturales. Y para ello señalan diversos casos de obligaciones aparentemente naturales que estarían en la legislación chilena. La multa en los esponsales, el juego y la apuesta, y otros casos más por ahí. Demostrando con ello que si hay otros casos, eso quiere decir entonces que el 1470 no es taxativo. Hoy por hoy, la conclusión más aceptada, y que es también la que sigue la jurisprudencia mayoritariamente, es que la enumeración del 1470 sí es taxativa, que solo son obligaciones naturales las que se encuentran en dicho artículo. ¿Está quedando dormida? Sí, está así. Está casi dormida. Que el 1470 sí es un artículo taxativo. En la materia hay otros argumentos también para ello, para que ahí puedan aportar un poco. ¿No serían taxativos los ejemplos que usted? No, pues es taxativa. O sea, perdón, que no es... ¿Qué pasa con los ejemplos que de usted Son obligaciones que tienen algunas características de una obligación natural, pero que no pueden ser calificadas como obligaciones naturales. Porque son casos puntuales. Las obligaciones naturales comprenden situaciones genéricas, no van a un tipo de contrato en particular. Entonces, solo esas obligaciones son las naturales. Gracias. Profesor, Dígame. ¿a estas son las que le llaman abortivas? No, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Pregunta 16. ¿Cómo se clasifican las obligaciones naturales? ¿Cómo se clasifican? Esto es doctrinario nada más y es didáctico más que otra cosa. La doctrina toma el 1470, que contiene 4 obligaciones naturales, y las agrupa. Dice que hay 2 categorías de obligación natural, que están por un lado las obligaciones naturales desvirtuadas, civiles desvirtuadas o degeneradas, y que corresponden dentro del 1470 al número 2 y al número 4, civiles desvirtuadas o degeneradas, que toman esta calidad porque fueron obligaciones civiles originalmente, pero luego se transformaron en obligaciones naturales. Y el otro grupo son las obligaciones nulas o rescindibles. También conocidas como obligaciones abortadas. Estas son las abortadas. Porque se trata de obligaciones que nacieron de actos que están viciados. Por lo tanto, nunca alcanzaron a ser obligaciones civiles. Fueron desde su origen obligaciones naturales. Y corresponden, mirando el 1470, a los números 1 y 3. El 1 y el 3. Pregunta 17, que ya está respondida en lo que conversamos recién. ¿Puede una obligación civil convertirse en natural? Sí. Justamente ahí aparecen las civiles desvirtuadas o degeneradas. Son obligaciones que fueron obligaciones civiles, pero algo les pasó y se transformaron en naturales. Lo más probable, voy a colocar un ejemplo que es el más típico, la obligación tenía una acción y esa acción prescribió. Y por el hecho de prescribir la acción, esa obligación entonces, que era civil porque tenía acción, pierde la acción y pasa a ser obligación natural. Ese es el número 2 del 1470. Y el otro caso es el que está en el número 4. Pregunta 18. ¿Puede una obligación natural convertirse en civil? O sea, el camino inverso, tener una obligación natural y transformarla en una obligación civil. Sí se podría,
a través de la novación. La novación permite precisamente que una obligación natural sea reemplazada por una obligación civil. Pregunta 19. ¿Son las obligaciones naturales susceptibles de caución? ¿Se pueden caucionar las obligaciones naturales? Sí, se pueden caucionar. El Código lo reconoce expresamente. 1472. Se pueden caucionar. Y la caución puede ser cualquiera. Una hipoteca, una prenda, en fin. Lo único que el Código exige es que la caución la otorgue un tercero. Esto es para evitar que la caución sea también obligación natural. Porque si la caución la constituye el mismo deudor, así como la obligación es natural, la caución también generaría obligaciones naturales y como caución serviría de muy poco. Pero ¿quién va a caucionar una obligación natural? Ah, bueno, ese es otro tema, quien querría hacer esto, pero de que se puede, se puede. Sí, sí, acá no estamos discutiendo el mérito práctico que tenga la institución. Se puede caucionar y la caución tiene que otorgarla un tercero. Pregunta 20. ¿Qué modos de... Perdón? No, 20. ¿Qué modos de extinguir? ¿Qué modos de extinguir no se aplican a una obligación natural? En general, las obligaciones naturales se extinguen por los modos de extinguir. Se pueden pagar, se pueden novar, pueden ser remitidas, o sea, perdonadas. Pero no todos los modos de extinguir caben. Quedan excluidos la prescripción, lo cual es evidente porque la obligación natural no tiene acción. Y como no tiene acción, entonces no hay nada que prescriba. Así que la prescripción no la afecta. Y el otro modo de extinguir que no se aplica es la compensación legal. Legal. Porque otro tipo de compensación, por ejemplo la voluntaria, esa sí opera. Pero la compensación legal no. Y esto se debe a que uno de los requisitos de la compensación legal es que las obligaciones que se compensan deben ser actualmente exigibles. Y justamente la obligación natural se caracteriza porque no es exigible. Eso es parte de su concepto. Compensación legal. Porque otros tipos de compensación sí pueden operar. Es la legal la que no puede operar. Bien, dejamos de lado las obligaciones naturales y nos vamos a lo último de hoy, que corresponde a las obligaciones a plazo. Profe, las naturales y civiles atendiendo a qué criterios. Así dan o no derecho a exigir su cumplimiento. Pregunta 21. ¿Cómo se define plazo en el Código? ¿Cómo se define plazo en el Código? Parece que dice que es indispensable para cumplir la obligación. No, No dice eso. tampoco. En la época. Ya. Yo la pregunta la estoy haciendo porque La define mal. el concepto que uno recuerda de plazo es el hecho futuro y cierto. Ya, ese no es el concepto legal. El Código da un concepto de plazo y dice que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. La época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Está, como lo está recordando Rocío, en el artículo 1494. Ese es el concepto legal, la época que se fija para el cumplimiento de una obligación. Pregunta 22. ¿Qué problemas tiene la definición legal? ¿Por qué no es la definición que damos al final?
¿Por qué la tenemos que cambiar por esta otra que dice que es el hecho futuro, cierto, etcétera? Porque la definición legal no es buena. No es buena por dos grandes motivos. Letra A, no precisa uno de los elementos más importantes del plazo, que es la certidumbre. Ese mismo concepto que se está dando ahí podría cuadrar con una condición también. La certidumbre, que es el elemento distintivo del plazo, en este concepto está ausente. Letra B. En este intento de concepto que hace el código, solo está hablando de un tipo de plazo. El plazo que está definiéndose aquí de mala manera, pero por lo menos el plazo que se está definiendo es el plazo suspensivo. El extintivo no está. La época que se fija para cumplir con una obligación. Bueno, y la posibilidad de que el plazo provoque la extinción de un derecho, eso no está ahí. Por eso se reemplaza la definición legal por la otra doctrinaria que todos conocen, la del hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Pregunta 23. ¿En qué estados se puede encontrar el plazo? A diferencia de la condición, que la veremos mañana, el plazo puede estar solo en dos estados. El plazo puede estar pendiente. Esto sucede cuando el hecho todavía no acontece. El hecho no ocurre todavía, está pendiente. Y el otro estado es cumplido. Esto estará naturalmente cuando el hecho acontezca. Allí el plazo está cumplido. Te pagaré el 4 de septiembre. Llegó el 4 de septiembre, el plazo se cumplió. Te pagaré el 10 de septiembre. No ha llegado el 10 de septiembre todavía, este plazo está pendiente. Habrá que esperar a la llegada. Ya estamos a 4, ¿no? Ya. Pregunta 24. ¿Qué es el plazo determinado e indeterminado? ¿Qué significa esto de plazo determinado y plazo indeterminado? El plazo determinado es aquel que se sabe cuándo va a ocurrir. O sea, no solamente sabemos que el hecho va a ocurrir, sino que además sabemos cuándo. Te pagaré el 10 de septiembre. ¿Hay alguna duda de cuándo vence el plazo? No, es el 10 de septiembre. Y hoy día podemos empezar a tirar línea. Estamos a 4, faltan 6 días para llegar al 10. Perfecto. Ese es un plazo determinado. El plazo indeterminado es aquel que no se sabe cuándo va a ocurrir. Tengan cuidado, porque es un plazo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que va a suceder. Pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, la muerte. El usufructo durará hasta la muerte de José. Ahora, ¿cuándo se va a morir José? No tenemos idea. Se puede morir mañana, se puede morir en 40 años más. ¿Hay alguna duda de que se va a morir? No. Por lo tanto, acá no podemos decir que la muerte sea una condición. La muerte es un plazo, es un hecho cierto, pero es indeterminado por cuanto al momento de nacer la obligación no se sabe en qué momento el hecho podría ocurrir. Pregunta 25. ¿Qué efectos produce el plazo suspensivo? El plazo suspensivo es aquel que, estando pendiente, no permite exigir el cumplimiento.
el derecho existe, el acreedor tiene un crédito, pero todavía no lo puede exigir. Yo le dije a Natacha que me pague el 1.000.000 que me debe y le di como plazo el 30 de octubre. Yo ese derecho hoy a cobrarle, ese derecho yo lo tengo en mi patrimonio, pero no lo puedo ejercer todavía. Si yo le pretendo cobrar hoy día, ella me va a decir, momento, usted me dijo que yo podía pagarle hasta el 30 de octubre, estamos recién a 4 de septiembre, me queda harto tiempo para pagar todavía. Ese es el plazo suspensivo. El nombre viene justamente porque suspende el ejercicio del derecho. Ahora, cuando el plazo se cumpla, ahí se puede ejercer el derecho. Cuando ya llegue el 30 de octubre, yo ahí ahora sí le podré decir a Natacha, págueme el 1.000.000 que me dé. Pregunta 26. ¿Qué efectos tiene el plazo extintivo? El plazo extintivo, como su nombre lo indica, es aquel que extingue o pone término a un derecho. El derecho se tiene, el derecho se ejerce, pero cuando el plazo se cumpla, el derecho se pierde. Usted se ha suscrito en Spotify y tiene gratuitamente 30 días de prueba. Y tengo el derecho a usar el servicio con todas las facultades de cualquier persona. Pero una vez que el plazo se cumpla, ese derecho a emplear gratuitamente el servicio se pierde. Entonces, ese es el plazo extintivo. Pregunta 27. ¿Cómo se puede renunciar al plazo? Convengamos primero que el plazo es renunciable. El titular del plazo, el que tiene el plazo como derecho, puede renunciar a él. Yo a Natacha le dije que me pagara el 1.000.000 el 30 de octubre. ¿Para quién es un derecho el plazo en ese ejemplo? ¿Para ella o para mí? Para ella, para el deudor. ¿Puede ella renunciar al plazo y pagar antes? Claro que sí. El plazo es renunciable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se renuncia al plazo? El código dispone que la renuncia al plazo puede ser expresa o tácita. Se puede renunciar en términos formales y explícitos. Por el presente contrato vengo en renunciar al plazo que bla, 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 bla. O se puede renunciar también de forma tácita. Y ahí la renuncia tácita será cualquier conducta que haga suponer que se está renunciando al plazo. Como sería en el ejemplo que antes de la llegada del 30 de octubre, Natacha venga y me pague el 1.000.000. Esa conducta se va a interpretar como que ella está renunciando al plazo. 28. ¿En qué casos el plazo no es renunciable? El plazo no es renunciable en dos situaciones. Letra A. Cuando su renuncia esté prohibida. Y esa prohibición puede emanar del mismo contrato. Que se diga en alguna cláusula que para efectos de este contrato el plazo señalado previamente será irrenunciable para las partes. Letra B. El plazo tampoco se puede renunciar cuando con su renuncia se perjudica a otras personas. O sea, la idea es que si yo renuncio a un derecho, el derecho tiene que favorecerme solamente a mí, porque si el derecho involucra a otras personas, yo no puedo de forma individual renunciar al plazo. Es, para quienes estén más avanzados con el estudio, esto que estamos viendo ahora, la verdad es que es un resabio del artículo 12 del Código Civil. ¿Ya? De hecho, el Código no trata
particularmente el tema de la renuncia al plazo, sino que uno lo relaciona con el artículo 12 que dice que se puede renunciar a los derechos que las leyes confieren siempre y cuando miren al interés personal del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Entonces va asociada con esa materia. Pregunta 29. ¿Qué es la caducidad del plazo? ¿Qué es la caducidad del plazo? La caducidad del plazo, conocida también como el vencimiento anticipado, corresponde a aquellos casos en que el acreedor podría exigir el cumplimiento de la obligación aun cuando el plazo esté pendiente. Los casos en que el acreedor podría exigir el cumplimiento de la obligación aun cuando el plazo esté pendiente. Porque ¿qué nos dice a nosotros el sentido común jurídico? Que si el plazo está pendiente, yo no puedo como acreedor exigir nada todavía. Si yo le dije a Natacha que me pagara el 30 de octubre, yo hoy día, 4 de septiembre, no le puedo exigir aún que me pague. Pero la caducidad del plazo va a provocar que el acreedor tenga el derecho a hacer exigible el cumplimiento anticipado. Algo va a ocurrir donde yo le voy a poder decir a Natacha, págueme ahora. Y ella me va a decir, no, usted me dio plazo hasta el 30 de octubre. No le voy a hacer yo, porque el plazo suyo caducó, venció anticipadamente. Y por lo tanto, ya no es el 30 de octubre cuando usted me paga, es ahora. ¿Cuándo o cómo caduca el plazo? Puede caducar por acuerdo de las partes. Y esto se contiene en una figura que ustedes deben recordar que se llama la cláusula de aceleración. O sea, en el mismo contrato se señalaron ciertas figuras que pueden provocar que haya cumplimiento anticipado. Un ejemplo muy simple, yo le presté a Natacha 1.000.000 de pesos con el compromiso que ella cada 15 días tiene que ir a mi casa a ayudarme a ordenar mis apuntes. Y en el contrato se indica que si ella en alguna oportunidad no concurre a ordenar los apuntes a mi casa, eso me da a mi derecho para exigir el pago anticipado de toda la deuda. Esa es una cláusula de aceleración. Y resulta que ella tenía que haber ido este fin de semana que pasó a ordenar conmigo los apuntes, no fue. Yo ahora tengo el derecho a decirle, págueme el total. Y el plazo que había caducó, se extinguió, se aceleró. Esa es la caducidad provocada por voluntad de las partes. Pero también la caducidad opera por ley. Y los casos, y ahí para que los vean ustedes, están en el artículo 1496. Ahí están las dos causales de caducidad legal. 1496. Ahí van a encontrar los casos de caducidad legal. La caducidad es interesante porque es este fenómeno que a priori suena tan llamativo de darle al acreedor el derecho a poder reclamar el cumplimiento de la obligación aun cuando haya un plazo pendiente. Pregunta 30. ¿Qué es el vencimiento del plazo? Esta pregunta es re sencilla, ¿ya? Y la hago porque a veces la palabra vencimiento les causa cierta duda sobre a qué se referirá. El vencimiento es el cumplimiento del plazo, la llegada del plazo. El plazo vence cuando el hecho sucede. Te pagaré el 9 de octubre. Llegó el 9 de octubre, venció el plazo. Este yogur te lo puedes comer hasta el 10 de agosto. Pasó el 10 de agosto, venció el plazo, venció el yogur. La palabra vencimiento suele para los alumnos generar esa duda de que el vencimiento debe ser otra cosa.
Porque no puede ser el cumplimiento, porque el cumplimiento se llama cumplimiento. Vencimiento suena como algo, no sé, algo no se cumplió, algo pasó. Tiene como un estigma negativo la palabra vencimiento. Venció el plazo, chuta, algo pasó. No, llegó el plazo nomás. Eso es el vencimiento. Esto último está relacionado con un tema que se llama la extinción del plazo. ¿Cómo se extingue el plazo? Y uno estudia que el plazo se extingue por 3 razones, que son las que hemos visto acá. El plazo se extingue por vencimiento o llegada del plazo. Se extingue por renuncia y se extingue por caducidad. Esas son las 3 causales por las cuales se extingue el plazo. Si quieren, para cerrar todo, colóquenlo como pregunta 31. ¿Cómo se extingue el plazo? El plazo se extingue por la llegada del plazo, llamada también vencimiento o llamada también cumplimiento. Se extingue, letra B, por renuncia. Y se extingue también, letra C, por caducidad, conocida también como vencimiento anticipado del plazo. Caducidad o vencimiento anticipado. Bien, estamos listos entonces por hoy.